Vamos a comenzar haciendo una comparativa entre Jetpack Compose o XML. El objetivo es diseñar esta interfaz. Una interfaz con un botón muy simple. Al pulsar el botón, el objetivo es que este número incremente en una unidad por cada pulsación. Ese es el objetivo. Vamos a ver cómo se hace con cada una de los enfoques. Comencemos con XML. En primer lugar, tenemos de este lado nuestra vista. Se puede observar que hemos definido un botón. El botón tiene un ID, así como otros elementos dentro de él, lo cual nos ayuda a posicionarlo de esta forma, con este tamaño y lo demás. De este lado tenemos un text view, que es donde se encuentra nuestro número 0. Aquí todo esto es parte de definir esta vista. Tenemos un constraint layout y de esta manera tenemos nuestros dos elementos. Ahora, ¿cómo viene la lógica y del cambio? Nos vamos entonces a nuestro archivo .kt y tenemos aquí nuestra actividad principal. Tenemos aquí nuestro método onCreate y para hacer lo que necesitamos vamos a definir de este lado nuestro texto. ¿Y cómo lo vamos a encontrar en la vista? Bueno, nos vamos a ir por el ID. Vamos a buscar a través del ID y en la vista tiene nuestro ID que se llama texto-contador y el botón-incrementar. De esta manera los podemos recuperar en este código. Ahora simplemente pues poner el click listener en el botón. El botón ya lo hemos recuperado a través de su ID. Y después el texto que ya recuperamos previamente con su ID va a ser modificado al valor que tenga el contador. De esta manera tenemos a través de XML el objetivo cumplido. ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque? Bueno, pues tenemos de este lado nuestra interfaz, la cual nos permite mover gráficamente, acomodar gráficamente todos nuestros elementos, aunque también puede ser una desventaja ya que en algunos dispositivos se puede desconfigurar esta disposición. También es que una de las desventajas es que al momento de tener muchos elementos, la lógica se vuelve más complicada debido a que tenemos que estar buscando cada uno de los elementos por su ID. Y si necesitamos cambiar el valor, el texto, el color, etcétera, alguna propiedad de todos los elementos, estar manejando esa lógica para todos los elementos se vuelve complejo al escalarlo. Así también las interfaces de un proyecto grande se vuelven complejas de manejar y de mantener al tener un proyecto creciente en el tiempo. Ahora veamos el enfoque con Jetpack Compose. Para empezar, ya no tenemos dos archivos, uno con XML y otro .kt. En este caso podemos manejar todas nuestras funciones de componibilidad en este archivo. Si es un proyecto más grande, tendrían que ser archivos distintos para cada función de componibilidad. Sin embargo, en este ejemplo, como es muy sencillo, tenemos aquí una definición de una función composable. Esto nos indica que esta función sirve para componer una interfaz. Nuestra función tiene el nombre de texto conteo y dentro de esta tiene otra función de componibilidad que se llama text. Son varias funciones de componibilidad disponibles para poner dentro de una función que nosotros definamos. En este caso es la del texto. Esta función va a recibir un entero que es de nombre cantidad. Y a esto se lo va a asignar al texto y lo va a imprimir en el texto. Es muy sencillo.
Y lo que hace Jetpack Compose trabaja con recomposición. Tenemos aquí nuestra variable contador y tenemos más abajo algunas funciones de componibilidad para ir creando nuestra interfaz. En primer lugar tenemos una columna en la línea 38. Esta columna nos dispone ciertas características como el tamaño, que ocupe todo el espacio y que va a acomodar los elementos centrados. Dentro de esta columna mandamos a llamar nuestra función de componibilidad texto conteo. Y aquí es donde es lo importante. El contador se le pasa como un parámetro. Y de esta manera, Jetpack Compose hace la recomposición. No va a recomponer toda la interfaz, solamente va a recomponer cuando detecte que hubo un cambio. Y la única función que puede tener un cambio para recomponer es la de texto conteo, pues nuestro contador va a pasar de 0 a 1, de 1 a 2 y así sucesivamente. Entonces lo único que tiene que recomponer el celular sería texto conteo. El dispositivo Android lo único que tendría que recomponer sería esta parte de la interfaz y no toda la interfaz completa. Después tenemos un spacer, que es un pequeño espacio definido de 16 entre el texto y el botón. Y finalmente tenemos el botón que tiene aquí lo que va a realizar al recibir un clic. Y simplemente es incrementar en 1 el valor de contador. De esta manera tenemos una interfaz creada por funciones de componabilidad por Jetpack Compose. Ventajas y desventajas de Jetpack Compose. Bueno, pues una de las principales ventajas es que sabemos que tener funciones nos ayuda a delegar tareas, o en este caso delegar widgets o delegar pequeños bloques de interfaz, como el texto. Entonces podemos reutilizar esta función en diferentes espacios. Ya no es necesario estar colocando cada uno de los elementos en una interfaz y acomodarlos. Simplemente podemos definir un tipo de widget con una función y mandarla a traer las veces que necesitemos, acomodarlo y todo de manera declarativa. ¿Cuáles son los inconvenientes? Tal vez la curva de aprendizaje, la forma de manejar la recomponibilidad. Sin embargo, en proyectos grandes que van a escalar, es mucho más cómodo manejar Jetpack Compose por la facilidad de mantener ese proyecto. ¿Qué podemos concluir? La documentación de Android es extensa y nos sigue dando información acerca de XML, pero también nos enseña cómo pensar en Compose. Nos dice aquí que históricamente la jerarquía de vistas de Android, que es algo como lo que está viendo ahora en pantalla, es un tipo árbol. Antes, la interacción del usuario debe actualizar este árbol recorriendo y buscando a través de un ID. Sin embargo, se comenta aquí que manipular las vistas de forma manual aumenta la probabilidad de errores. También es fácil crear estados ilegales en los que actualizaciones entran en conflicto de manera inesperada. De esta manera, en los últimos años, la industria comenzó a migrar a el modelo de interfaz de usuario declarativa, lo que simplifica la ingeniería con la compilación y la actualización de interfaces. Esto funciona mediante la regeneración conceptual de toda la pantalla desde cero y luego aplicando solo los cambios necesarios. Esto evita la complejidad de actualizar de forma manual una jerarquía de vistas con estado. Entonces, en vez de utilizar el ID y buscar manualmente todos los elementos que deben modificarse, la recomponibilidad es lo que propone Jetpack. De esta manera, solamente la recomposición va a actuar en el elemento donde se haya detectado un cambio.
que es un modelo de observador. Estará pendiente de dónde se realiza el cambio. Esto es bueno y, en mi opinión, es, es bueno hacer la transición a Jetpack Compose, puesto que presenta eh, una sólida, un sólido manejo de este tipo de cuestiones para evitar los errores mencionados. Es más eficiente debido a que no es necesario actualizar toda la interfaz, sino solamente los que son esenciales.